Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había, España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? Bienvenidos a esta jornada de Hispanidad en la calle. No podía haber mejor lugar para hacerlo en la calle que un sitio tan emblemático, con tanta historia y con un suelo que pisamos que ha visto páginas importantes de la historia de Occidente, ¿no? Cartagineses, romanos, el exilio de Alfonso XIII, españoles yendo a Cuba y Filipinas, en fin. Desde aquí ha habido episodios importantes de la historia. A lo mejor estamos escribiendo uno a partir de estas jornadas. Bueno, directamente a presentar ponentes. Ha habido y va a haber jornadas culturales, libros, historia, arquitectura, un elenco muy amplio, y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el futuro, ¿no? Con un elenco de figuras, investigadores, estudiosos, pues que todos tenéis en mente y conocéis sin necesidad de muchas presentaciones. Vamos a hacer una primera ronda de 1 hora, 20 minutos cada uno, luego una conversación entre la mesa, pero también el público participará. En primer lugar voy a presentar a Carlos Leáñez Aristimuño. Es venezolano de Caracas, filólogo, abogado, escritor, gestor cultural. Él tiene profesor, como sabéis, y además habéis visto en algún tráiler que todos expectantes esperamos de José Luis López Linares sobre su próximo documental. Es coautor del libro La neolengua del poder en Venezuela, creador de las cátedras Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante y La guerra de los idiomas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, consultor en lenguas y liderazgo en el debate político y el medio corporativo. Bueno, lleva 5 años en España y para el tema que hoy nos ocupa, pues es una persona muy notable y apropiada. Así que sin más preámbulo, porque creo que la introducción debe ser breve y luego dar el tiempo a los protagonistas, le cedo la palabra a Carlos Leáñez Aristimuño. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Muy honrado de estar aquí con ustedes y muy agradecido a Héroes de Cavite y a Ángel, y aquí flanqueado por Marcelo y por César. Bueno, quiero comentarles algo. Esto es optimista lo que voy a decir, pero también es realista. Pienso que el siglo XXI abre una cantidad de oportunidades absolutamente extraordinarias para la hispanidad. Me parece que están irrumpiendo unos factores absolutamente inéditos. Dos, esencialmente. Uno, el ciberespacio, en donde nos encontramos en tiempo real 500 millones de personas. Y otro, que yo he denominado la rebelión hispanista, que está teniendo lugar y que consiste en una revisión total de lo que nos han vendido como historia de la hispanidad, la historia que nos es común. Entonces, bueno, esto se llama el siglo XXI como oportunidad panhispánica. Este es el nombre de la mesa, ¿no?, que nos congrega. Y al respecto yo me traje unas pequeñas notas, pero quiero que mantengan siempre en la mente estos dos factores, ciberespacio y rebelión hispanista. Esto es lo que en mi concepto está cambiando y va a cambiar muchas cosas. Y son, digamos, factores nuevos. Antes estábamos padeciendo la leyenda negra y la hispanofobia, y ahora más bien estamos tratando de salir de ella. Y además estamos intercambiando entre nosotros como nunca antes y en tiempo real. El español está en ese sentido asentándose de una manera muy centrípeta, porque ya es necesario que todos los hispanohablantes nos entendamos. Eso siempre ha ocurrido, pero se está acentuando aún más, ¿no? En ese sentido, llamo la atención sobre Madrid, que es la capital, la única capital panhispánica, la única ciudad panhispánica que yo conozco, ¿no? Hay muchas ciudades hispánicas, pero en Caracas todo el mundo, todos son caraqueños, en Bogotá todos son bogotanos, etcétera, pero en Madrid es asombroso como ya, a mí me parece que Madrid en cierta forma prefigura el futuro, en el sentido de que estamos todos allí.
Bien, entonces voy a hacer como unos puntos previos, ¿no? Desde 1824 hasta el 2023, nosotros hemos vivido un proceso de secesión y fragmentación que no se ha detenido. Es decir, hay una línea de continuidad entre Simón Bolívar y Carles Puigdemont. Es decir, se está jugando la misma partitura, una partitura de fragmentación de lo que es uno. Voy a insistir sobre algo que dije recientemente. Tenemos que entender que Venezuela no era de España, Venezuela era España. Argentina no era de España, Argentina era España. Ese país que nosotros éramos ha sido roto y nosotros vivimos aferrados a los restos de un naufragio, creyendo que esas son nuestras comunidades políticas. Es decir, nosotros vivimos aferrados a España, Argentina, Nicaragua. Por Dios, un momento, nuestra comunidad política tenemos que cambiar nuestro plano mental y entender que nuestra comunidad política fue disuelta y sigue siendo disuelta y troceada desde comienzos del siglo XIX. Repito, Simón Bolívar, Carles Puigdemont se dan la mano y tienen las mismas coordenadas esenciales. Entonces, desde nuestro país, básicamente desde comienzos del siglo XIX, cesó. Nosotros vivimos aferrados a naufragios, como dije. ¿Qué es lo que pasa con los restos de naufragios? Bueno, que no damos la talla, que son periféricos. Es decir, para volar en la tormenta de la globalización se requiere un A380, no una avioneta. Se requiere un buque de gran calado, no una lancha o una canoa. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos navegando en canoas, comparativamente hablando. Es decir, que el poder, quien está dando la hora, quien está dictando las coordenadas, lamentablemente nosotros estamos padeciendo las coordenadas que otros nos ponen. Y en esas coordenadas somos periféricos. Somos periféricos. Si nosotros queremos llegar al centro, la única manera de nosotros volver al centro, porque esto no es utópico, porque esto ya ocurrió, la única manera de volver al centro es propiciando unos procesos centrípetos. Y esto me parece que lo tenemos al alcance más que en el siglo XXI. Esto plantea una serie de oportunidades. Bien, desde 1811 hasta 2023, yo diría que también los hispanos hemos vivido en la alienación y el autoodio. Es decir, nos hemos empeñado en ser una cosa distinta a la que somos, ¿no? Ser franceses, ser ingleses, ser estadounidenses, es decir, asumir acríticamente doctrinas que no se adaptan a nuestras circunstancias, etcétera, etcétera. Es decir, repito, desde 1811 hasta 2023, alienación y autoodio. Este segundo elemento es tremendo, el autoodio, porque el autoodio que nos ha sido insuflado nos mina como sociedad, como colectivo, nos hace pensar que no somos merecedores, nos hace caminar mirando al piso en vez de mirando al horizonte, ¿no? En una actitud radicalmente diferente a la que teníamos, por ejemplo, pensemos en el siglo XVI, ¿no? Nosotros tenemos que volver a actitudes de cohesión, pero también de inspiración, de fuerza, de capacidad de acometer cosas grandes. Nosotros, los poderes instalados, se han empeñado en que nosotros olvidemos los 300 años que pasamos juntos. ¿Por qué? Porque los poderes instalados están muy cómodos con la situación actual. Las élites que gobiernan nuestros países no desean soberanía, desean una posición, en la medida en que puedan tener buenas intenciones, que puede ocurrir también, sencillamente lo que desean es una buena adaptación al esquema actual. Pero es que el esquema actual no sirve, no nos sirve. El esquema actual nos hace necesariamente periféricos.
Entonces nosotros tenemos que acabar con el esquema actual. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿nuestras élites pueden seguir en el poder? ¿O tienen que ser cambiadas? ¿O tenemos que hacer presión sobre ellas para que ellas cambien? Porque la estrategia de élites, digamos, que gobiernan bien, entre comillas, básicamente es adaptarse al esquema que ya está dado. No se plantean nunca coordenadas de soberanía real, lo cual es muy grave, porque entonces somos una cáscara de nuez flotando en un río cuyas corrientes las diseñan otros, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una suerte de oscura nostalgia de unidad. Al menos en Hispanoamérica eso es muy claro. Es decir, nosotros podemos tener muchas rencillas entre nosotros, pero hay como una oscura nostalgia de unidad. Ahora, el acometer esa oscura nostalgia de unidad, el buscar los procesos centrípetos, se han hecho de manera verdaderamente errática, ¿no? Y sobre todo, prescindiendo del factor hispánico, lo cual hace imposible la búsqueda de la unidad. Es decir, lo que nos une a los hispanoamericanos y con los españoles y a todos nosotros es justamente el factor hispano. Entonces, hay un error de base en la mayoría de las corrientes que han intentado la búsqueda de la unidad, que es negar lo hispánico, ¿no? Por ejemplo, las corrientes indigenistas. También podemos pensar en corrientes como, pensemos por ejemplo una figura como el Che Guevara, ¿no? Es decir, la liberación por medio de la violencia con una doctrina importada. También podemos pensar en gente como Rodó, humanismo etéreo, ¿no? Donde nosotros somos una especie de personas muy nobles y los estadounidenses son unos pragmáticos desalmados. Bueno, o sea, yo no digo que no, pero digamos, no me parece, si estas fórmulas fuesen conducentes y no sencillamente ideas que se quedan en cenáculos muy reducidos, pues bueno, si esas fueran las ideas conducentes ya estaríamos en otro plano, ¿no? Ha habido también intentos de integración tecnocrática, pero en todo caso no han sido nunca, no hemos dado nunca con una tecla realista, no hemos dado nunca con una tecla que vaya verdaderamente de abajo hacia arriba. Siempre hemos tocado teclas hispanófobas y sobre todo lo que hemos planteado para reunificarnos no enamora en términos generales, no ha terminado de enamorar. Terminamos enamorados del pequeño pedazo de madera del espléndido galeón y nos aferramos a ese galeón como si ese galeón pudiese llevarnos a algo que no sea una catarata en donde vamos a terminar muy mal. Entonces, pienso que ha llegado el tiempo de salir de ideas tan abstractas y pienso que ha llegado el tiempo de construir más bien de abajo hacia arriba. Y pienso que los medios para que eso ocurra existen. Y si no, entonces estamos navegando en canoas en medio de un océano sumamente tempestuoso, en donde hay otros que navegan en grandes buques y que nos verán naufragar con mucho gusto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo traté de describir al comienzo? Por un lado, lo que yo he denominado la ciberhispanidad. Nosotros, los hispanohablantes, somos los terceros en la red. Solo somos superados por los chinos y por los angloparlantes. Constituimos en la red alrededor del 8%. Otra cosa fundamental es que el 70% de los hispanohablantes tiene acceso efectivo a Internet. El 55% lo usa a diario y el 8% la usan en un promedio de 8 horas al día. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Por qué yo traigo esto a colación? Lo de la ciberhispanidad no es una abstracción, es una realidad. Además, los hispanohablantes que navegan por la red lo hacen en español y se comunican en español. Es decir, no se ha mensurado todavía el efecto político que tiene el hecho de que nosotros estemos pudiendo
entrar en convergencia en una plaza virtual. Eso ya está ocurriendo. Yo pienso que allí hay que tratar de intervenir para lograr unos cambios de rumbo en nuestras sociedades, cambios de rumbo panhispánicos. Es decir, siempre poniéndonos en el otro mapa, siempre ubicándonos en ese periodo de la historia que quieren cancelar. Es decir, el periodo de la historia donde vivimos 300 años, éramos una potencia, no padecíamos el mundo, sino que lo corregíamos, regíamos, ¿no? Bien, quiero rápidamente, muy rápido, recordar el episodio de Babel, porque esto es muy importante para entender factores de poder. Ustedes recordarán que Dios estaba siendo retado por la humanidad, que convergía toda en un punto y hablaba toda un solo idioma. Yahvé, que no era Jesús, que no ponía la otra mejilla, decidió acabar con eso, que él no iba a hacer, no le iban a dar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yahvé? Dispersó a la humanidad, acabó con la unidad geográfica y confundió las lenguas. Yo lo que estoy diciendo es que, y claro, y entonces allí recuperó de nuevo el poder a plenitud. Yo estoy diciendo que nosotros en el siglo XXI podemos volver a la situación prebabélica, porque tenemos la gran masa, 500 millones de personas, tenemos la convergencia territorial y tenemos una lengua. Esos son unos factores de poder absolutamente extraordinarios. De lo que se trata es de ver cómo nos coordinamos para hacer un uso efectivo de ese poder. Creo que estamos viviendo la rebelión hispanista. Por ejemplo, a mí me parece que Marcelo Gullo es un autor cuyos 3 últimos libros son una base fundamental de la rebelión hispanista. No voy a entrar en lo que dice Marcelo, porque Marcelo lo dirá mejor que yo. Pero digamos, Marcelo, 5 minutos, me quedan 5 minutos. Yo pensaba, bueno. Entonces, la rebelión hispanista, ¿en qué consiste? Básicamente, en que sencillamente la leyenda negra, el autoodio que nos ha sido inoculado, ese afán de ser distintos a lo que somos, de estar alienados, va echando hacia atrás y comenzamos a poder tener sobre bases reales unas posibilidades de actuar desde nuestro ser y no negando nuestro ser hispánico. Esto es absolutamente esencial. Nosotros, sin reconectar con nuestro ser hispánico a plenitud y con orgullo, sencillamente no podemos devengar la fuerza psíquica colectiva para hacer y acometer lo que hay que hacer. Entonces, estamos ante un nuevo tiempo porque ahora, gracias al ciberespacio, cualquiera de ustedes puede impulsar iniciativas panhispánicas. Voy a poner un ejemplo muy breve de una iniciativa panhispánica que se hizo incluso antes de la existencia plena de Internet. Ustedes recordarán el caso de la ñ en los teclados de los ordenadores. Pues los hispanohablantes dijimos, se pretendió quitar las ñ de los teclados de los ordenadores. Los hispanohablantes dijimos, de manera alguna, eso no va. Y eso lo dijo desde el más humilde hasta el poder, hasta los escritores. Todo el mundo convergió, todo el mundo hizo presión, y 500 millones de personas son sencillamente ineludibles. Y la ñ todavía sigue en los teclados. Esto es un ejemplo nimio, pero es que nosotros debemos hacer eso con todo. Y en la medida que nosotros veamos hasta qué punto, utilizando estos instrumentos, nosotros podemos avanzar en una cantidad de cosas que nos interesan a todos como colectivo, vamos a tomarle el pulso cabal al costo de oportunidad que implica el vivir aferrados al pedazo de naufragio que se llama Nicaragua, México, Chile, etcétera. Y vamos a ir hacia más convergencia. Yo abogo porque haya banderas para la ciberplaza. Imaginemos una ciberplaza, consigamos banderas
enarbolémoslas, vamos a enarbolarlas, vamos a impulsarlas de manera idónea y las élites tendrán que comenzar a tomar nota de que hay que ir más allá de nuestras pequeñas fronteras de canoa y volver al gran calado que tuvimos cuando éramos un imperio. Muchas gracias. Bueno, el siguiente turno, no sé si ahora... Julio, ¿no se escucha? Ya no, ahora, vale, bueno. Rápido, siguiente turno. Gracias, Carlos, por tu presentación, pero vamos a tener más conversación, ¿eh? O sea, después de las 3 intervenciones habrá un pequeño coloquio. Y además quiero ir lanzando pullitas para que lo recojan los ponentes. Ahora mismo en Gran Vía, Plaza Callao, en estas calles, en muchas ciudades de España, es más fácil encontrar a alguien de Bogotá, de Caracas, de Rosario, de Buenos Aires, por Callao o Gran Vía, que un señor de Murcia. Y me alegro mucho, ¿eh? O sea, yo realmente el paisaje me entusiasma. Bueno, tenemos el turno de César Pérez Guevara, amigo, compañero de fatigas, pero historiador, abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado, locutor y conferencista. Es candidato a doctor en Historia y máster en Derecho Procesal Constitucional, miembro ordinario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, y se presenta también él como exiliado político venezolano. Actualmente está convalidando sus títulos en España y ejerciendo la profesión de jurista. César, tu turno. Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Importante preguntarlo antes. Saben que viendo esta multitud, ¿no? En una plaza tan bella, sinceramente el paraje es estupendo. O sea, hay que dar gracias primero a Héroes de Cavite por habérsele ocurrido esta maravillosa idea. Qué buen lugar, qué fresquito hace, y qué buena gente hay, ¿no? Han venido a vernos. Esto me recuerda, me trae nostalgia, añoranza, porque la última vez que yo hablé en una plaza pública con personas que estaban sencillamente pasando y de pronto la abarrotaron fue en Caracas. Fue precisamente en la Plaza de los Palos Grandes de Caracas. Y se me ocurrió la idea de hablar de democracia, de hablar de libertad. Así me fue. Y aquí estoy. Y saben que usualmente cuando de ambos lados del océano nos ha tocado vivir lo terrible del exilio, nos ha tocado analizar y afrontar todo aquello que nos hace vernos representados, reflejados en el prójimo con el cual nos conseguimos del otro lado del océano, pero por supuesto que nos lleva a recordar los colores, los olores, las personas, las figuras, las imágenes del lugar donde nacimos. Siempre creo que nos tiene que hacer de alguna manera pergeñar el hecho de que esto no es el fin del mundo. Esto no es como debe ser. Esto no es más que un síntoma. Y es un síntoma de lamentablemente un enfermo que no ha querido darse cuenta que tiene una enfermedad que tiene que acometer con seriedad y está tomando puras pastillitas para el dolor de cabeza, como si eso lo fuera a curar. Nosotros, y hablo con nosotros, hablo de todos los hispanos, al formar parte de este grupo humano maravilloso, puedo hacerlo. Usualmente nos ponemos a mirarnos el ombligo, ¿no? Nos ponemos a mirar solamente a aquellos que se encuentran más próximos a nosotros y creemos la petulancia de que no tenemos absolutamente nada que ver con el otro. A pesar de todas las similitudes, a pesar de toda la historia en común, a pesar de toda la axiología, a pesar de cada una de las características que nos hacen bastante similares, pues nos empeñamos solamente en ver las diferencias. Y fíjense ustedes que incluso nos hemos aferrado a no hablar de ciertos temas. No hablamos de unidad porque van a decir que somos tal. No hablemos de los 300 años anteriores en los cuales estábamos juntos porque van a decir que somos tal.
No se te ocurra decir eso porque te van a señalar con determinado adjetivo, calificativo, peyorativo. Incluso hoy, que yo estaba dictando una charla, algunos estaban aquí, sobre la esclavitud en el mundo hispano, yo no podía dejar de mirar, incluso asombrado, la cara de sorpresa con la cual me veía el público en su gran mayoría, porque nunca le habían hablado de la esclavitud en el mundo hispano. Nunca habían hablado de cosas que nos pasaron, cosas que hicimos, cosas que ocurrieron. De ahí que, en esta época, en la cual, como bien señaló Carlos, nos encontramos en un momento paradigmático, en un momento perfecto, para poder analizar quiénes somos cada uno de nosotros, qué hemos sido, cuál es nuestra potencialidad, cuál es el presente con el cual nos conseguimos. Sencillamente seguimos nosotros con los mismos pleitos vernáculos, seguimos nosotros viendo nuestro propio vecindario. No nos importa en lo absoluto lo que le pase al vecino, porque bueno, si a él le pasa algo, si tiene una tiranía allá, si tiene un señor que mata gente, pues eso es allá, eso aquí no va a pasar, aquí no llegará. Y la cuestión, la sorpresa, queridos amigos, es que llega. Es que no nos damos cuenta nosotros que al ser claramente el mismo pueblo, escindido por diferentes motivos políticos hace 200 años, pues sencillamente cuando le pasa algo a uno y nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que intentar ayudar a curar su enfermedad, pues comienza a propagarse. Y solamente cuando nos damos cuenta que nos está afectando a nosotros es que comenzamos lamentablemente a pensar en qué habría pasado si hubiésemos abordado este tema con anterioridad. Vaya que la experiencia hispanoamericana que a mí me tocó vivir, siendo bastante joven, ¿no? Tener que salir del país solamente por el hecho de ser profesor, no solamente de historia, sino de derecho constitucional, y ser asesor de la Asamblea Legislativa venezolana, que fue tan perseguida, obviamente, por el régimen de Nicolás Maduro, pues me hizo comprender que la única manera en la cual nosotros, me refiero a todos, como pueblo hispano, vamos a poder consolidar un proyecto en común que valga la pena y que por lo tanto se va a ver reflejado en cada uno de aquellos que por fin se dé cuenta que somos iguales y que debemos ir al mismo sitio, es que nos demos cuenta de nuestros problemas. Que no solamente nos quedemos centrados, a pesar de que claramente hace falta quitarnos primero esta pava que nos hace pensar de alguna manera que fuimos malos, que fuimos terribles, que fuimos la quinta esencia de la maldad, que éramos pésimos, que éramos los peores. Es verdad, tenemos que darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que hicimos como unidad, como pueblo hispano. Pero no basta. No solo podemos quedarnos con eso. También tenemos que observar nuestro presente, observar nuestros problemas, delatar las cosas que se hacen mal en cada uno de los países y por supuesto que coadyuvar a que esto no siga ocurriendo. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos en una época en la cual cada uno es un país y las cosas no se hacen así. ¿Y por qué no se hacen así? ¿Y por qué nosotros tenemos que rendirnos a la terrible costumbre? Está Gullo, aquí, ¿no? Y yo recuerdo al argentino Cortázar cuando hablaba en Rayuela, esto de por qué tenemos que aferrarnos nosotros a la terrible costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que rendirnos? ¿Por qué no podemos crear? ¿Por qué no podemos construir nuestro propio presente, pergeñar nuestro propio futuro, hacer planes? Y por supuesto que diseñar el mundo que queremos. No tenemos, queridos amigos, por qué seguir con la imposición. No tenemos por qué seguir creyendo que somos otros, intentar utilizar modelos extranjeros, anglosajones, galos, de donde ustedes quieran. Nosotros mismos ya hemos creado modelos. Somos un tipo de personas, somos un tipo de pueblo. Maravilloso, debo decirles. Porque aquellos de ustedes que hayan tenido la posibilidad de viajar, que no solamente se han quedado en la península ibérica, o aquellos americanos que han venido para acá, cuando ven o cuando llegan a un pueblo hispano se reconocen. Primero, usualmente, cuando nos encontramos, nosotros tenemos una gran cantidad de prejuicios en nuestra contra, porque esos 200 años nos han enseñado prejuicios en nuestra contra. Pero luego cuando comenzamos la conversa, cuando nos vamos dando cuenta cada vez más que tenemos muchas similitudes, cuando podemos darnos cuenta que somos hermanos, nos quedamos allí y decimos, fíjate, la cosa no es como yo pensaba. Imagínense ustedes que hagamos esto a gran escala, que nos demos cuenta por fin
que más allá de todo aquello que vivimos en el pasado, de lo cual tenemos que enterarnos, y por eso hablamos nosotros de historia, también nos demos cuenta de esto que tenemos, de quiénes somos, de que siendo quienes somos podemos ser quienes hemos sido en lo bueno, y que por supuesto, probablemente podamos conseguir un futuro mejor. De manera que esta clase de conversatorios, como les vengo señalando, me parecen sumamente edificantes. No solamente como reuniones de personas tristes que se ponen a decir, bueno, imagínate lo bueno que seríamos si nos reuniéramos. No, no, no. Porque resulta que todos ustedes que están sentados enfrente de nosotros son aquellos que con otra gran cantidad de personas hacen falta que realicen el cambio de pensamiento. No aferrarnos a la terrible costumbre. Al contrario, cambiarla, plantear cosas. Y bueno, seguramente nos puede ir mejor. Gracias. Bueno, pues gracias, César. Luego yo agitaré un poco la conversación, a ser posible. Quería hacer una reflexión mientras Marcelo se ubica. Aquí estamos en una mesa, unos señores de Argentina, de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, España. A mí cuando por razones de trabajo o sociales me he sentado con franceses, con ingleses, con alemanes, con húngaros, con lituanos, me sentía diferente. Pero aquí no siento ninguna diferencia en absoluto. O sea, me siento con gente mía, o gente como yo. O sea que esto es importante. Voy a presentar a Marcelo Gullo, aunque le he dicho al principio, digo, Marcelo, para mí presentar a Marcelo Gullo es como presentar a Julio Iglesias. O sea que es prácticamente innecesario, ¿no? Porque todo el mundo le conoce. Yo quiero contar algo que viví hace 4 años en Málaga, en un seminario de geoestrategia y leyenda negra que dirigía Elvira Roca Barea. Por cierto, que Elvira Roca Barea tiene un gran problema. El único problema que tiene Elvira Roca Barea es que ha hecho 40 ediciones de su libro, y eso genera mucha envidia a los competidores, pero es el único problema que tiene, porque es una mujer que agitó el árbol, ¿no? Bueno, en ese seminario yo conocí a Marcelo Gullo como ponente, y lo más parecido a la salida de José Tomás por la Plaza de Toros de las Ventas por la Puerta Grande fue lo que yo vi con Marcelo Gullo, porque fue la estrella total, el público pues entusiasmado, no por la emoción, sino por la razón, por los argumentos que Marcelo tan hábilmente maneja. Como buen argentino, la dialéctica la manejan perfectamente. Bueno, Marcelo Gullo es académico, consultor en relaciones internacionales, ha sido profesor en varias universidades, pero citar los libros, primero La insubordinación fundante, 2008, si no estoy equivocado, un libro fundamental para conocer los cambios de ciclo, políticos, históricos, y la trilogía, ¿no? Que es de obligada lectura. Y además los títulos son contundentes, yo ya solo con el título era suficiente. Madre Patria, nada por lo que pedir perdón, y lo que América debe a España, que creo que mañana lo podremos tener, ¿no? Mañana, porque estamos esperándolo. Bueno, Marcelo, pues te dejo el turno, tienes el público para ti. Bueno, buenas tardes a todos. Primero rendir un justo agradecimiento a todos los que conforman Héroes de Cavite, que han organizado año tras año esta reunión acá que permite que estemos todos juntos. Nosotros venimos a hablar, ustedes se sientan, y la parte mía y la parte de ustedes es la más fácil. Pero la parte, se entiende, de Ángel, que organiza todo, y de los otros que la acompañan y que se desvelan para que conseguir el hotel, para que todo el mundo llegue, organizar, esa es la parte más difícil, ¿está? Porque se le vuelve la cabeza así como un manicomio. Entonces, primero mi agradecimiento a los organizadores. ¿Se escucha bien o...? Segundo, se ha nombrado
a María Elvira Roca Barea y mi profundo agradecimiento y reconocimiento a ella, que fue el puntal a través del cual se inició todo, como quien tira un poquito de nieve y se va formando una bola de nieve a medida que va bajando de la montaña. Así que mi reconocimiento a ella, como mi reconocimiento a José Luis López Linares, a Miguel de Bertodano, a mi amigo Luis Rozarchegui, montones de hispanistas, cientos de hispanistas que vienen peleando palmo a palmo siempre. Escucho como un ruido. ¿Con qué se acopla? Apaga eso. Sí. A ver, ahora se acopla, ¿no? Pero ahora no se escucha nada. A ver, ahora. Para mí es un boicot anglosajón. Ustedes se ríen, pero el boicot existe. No es broma. Bueno, vamos a entrar en tema. A ver. Casi me como el micrófono ahí. Lo voy a comer, parece un helado. Bueno, el título del panel es El siglo XXI, oportunidad panhispanista. Ya lo que me han precedido han anunciado y preanunciado la oportunidad. Estaba Napoleón casi a las puertas de París. Estaba Napoleón casi a las puertas de París, y ahí había un profesor universitario que, estando ya Napoleón acercándose a Berlín, decide hacer un discurso, un gran discurso. Ese discurso se llamó Discurso a la Nación Alemana. Ese discurso a la Nación Alemana lo pronunció Fichte. Cuando Fichte hizo el discurso a la Nación Alemana y faltaban pocas horas para que Napoleón pusiese sus garras sobre Berlín, la nación alemana no existía. La nación alemana no existía. En absoluto existía. Fichte hace un discurso a la nación alemana. ¿A qué nación alemana? Si en ese momento la nación alemana no existía. Si había 300 pedacitos independientes unos de otros, con sus respectivas cancillerías, con sus respectivos ejércitos, que se enfrentaban unos a otros con sus pesos y sus medidas. Pero les aviso una cosa, ustedes me escuchan, se entiende en español, como escucharon a nuestro amigo venezolano y a nuestro amigo venezolano, sin ningún tipo de inconveniente. Los alemanes no podían entenderse unos a otros porque no hablaban alemán, el alemán no existía, cada uno hablaba un dialecto absolutamente distinto del otro, y cuando uno iba de Hamburgo a Berlín y de Múnich, se entiende, a Colonia, no lo entendían. La persona que vivía en Colonia no entendía al que vivía en Múnich, en absoluto. Solo una pequeña elite hablaba lo que se llamaba el Hochdeutsch, el alto alemán. El resto del pueblo común no tenía la más puta idea, se entiende, de qué el otro estaba diciendo cuando uno de Berlín iba a Múnich o a Colonia. No tenían ninguna unidad lingüística. La unidad lingüística era un deseo, era un objetivo, pero no existía. No existía ni unidad lingüística, ni unidad política, ni unidad en pesos y medidas, no podían entenderse. Sin embargo, Fichte hace discurso a la nación alemana. Discurso a la nación alemana. En el momento más difícil para esa región, que era pasto de lucha entre otros poderes, cuando un poder extranjero estaba por entrar con sus caballos a Berlín. Y entonces, ¿por qué Fichte hace eso? ¿Por qué se le ocurre darle un mensaje a los jóvenes en la Universidad de Berlín diciendo discurso a la nación alemana, somos una nación, debemos ser una nación? Porque Fichte está preparando a los jóvenes alemanes para algo por venir, No era el momento, pero había que preparar a las jóvenes para algo por venir, cuando las circunstancias permitiesen la unidad alemana, cuando las circunstancias la permitiesen, porque el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las naciones son las naciones y sus circunstancias. Y entonces las circunstancias no eran
propicias a la unidad, vendrían mucho después, vendrían a partir de 1830, 1840 y finalmente a partir con Bismarck de 1870. Hoy, desde el punto de vista cultural, nosotros estamos diametralmente muchísimo mejor que lo que estaba esos sujetos a los cuales se dirigía Fichte, la supuesta nación alemana que no hablaba la misma lengua. Nosotros estamos inconmensurablemente mejor. Nuestra nación, nuestro pueblo, que va de los Pirineos a Acapulco y de California a Tierra del Fuego, está en una circunstancia que ya la ha explicado mi amigo Carlos, óptima, porque habla la misma lengua y se entiende de forma inmediata, pero además porque tiene los mismos valores. Esos valores provienen del catolicismo, aunque las personas no crean, aunque sean ateos, sí, no importa. Es la misma matriz cultural. ¿Qué es la hispanidad? La hispanidad es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y a saber morir con dignidad. Practicando el bien, claro, pero buscamos siempre el bien común, la verdad y la belleza, porque nuestra cultura no se basa en el utilitarismo. Para nosotros no es bueno lo que es útil, y para el mundo anglosajón es bueno lo que es útil, y que es útil lo que me hace ganar dinero. Lo que me hace ganar dinero. ¿Y por qué? Porque es su matriz cultural, porque ellos rompen con la cristiandad occidental, entonces se quedan con occidental, que es el adjetivo, pero pierden el sustantivo, que era cristiandad. Y entonces Lutero dice, el hombre se salva por la fe. Y viene Calvino y dice, la riqueza es un signo de predestinación, enriqueceos. Enriqueceos porque ese es el signo que uno se va al cielo. Entonces, ¿qué es útil? Útil es lo que me hace ganar dinero, porque útil es lo que me hace ser rico, porque entonces es el signo de que me voy al cielo. Y entonces no importa ni la búsqueda de la verdad, ni la búsqueda del bien, ni el común, ni la belleza. Bien, nosotros estamos en óptimas condiciones culturales, pero tenemos sobre nosotros el peso de la falsificación de la historia, es decir, la historia construida a partir de 1810, pero que ya se venía preparando de antes, porque la leyenda negra no nace en 1810, hacen que ustedes crean que yo no soy español y yo se entiende que no me sienta español, como otros que no se sientan español venezolano o venezolano español. ¿Por qué? Porque el más grande triunfo de la leyenda negra ha sido ese. Tenemos una desventaja, que son las circunstancias, Las circunstancias hoy no nos favorecen, esa es la verdad. Las circunstancias no nos favorecen desde el punto de vista geopolítico, no cultural, geopolítico. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque en realidad hay dos factores que separan a Hispanoamérica de España, es decir, a la España fuera de España, a la España americana y a la España peninsular. Y esos son dos factores geopolíticos, no son culturales, son geopolíticos. Una es la comunidad antigua llamada europea, hoy llamada Unión Europea, y la otra es la OTAN. A ustedes les resultará extraño, pero es así. Si mañana hubiese un enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña por lo que va a ser la última tierra virgen del mundo, que es la Antártida, que está ahora con un paraguas por lo cual nadie puede tener posesión real de soberanía, pero ese paraguas se va a terminar cuando se venza el Tratado Antártico, y Inglaterra está en Malvinas, no por Malvinas, sino por la Antártida. Si ese enfrentamiento se produce, a los españoles que están dentro de la OTAN le van a ordenar que combatan contra los argentinos y todos aquellos hispanoamericanos que estén dispuestos a defender su territorio. Y esto venía de lejos por aquella cosa ridícula que dijo Ortega, ¿no es cierto?, España es el problema, Europa la solución. Y los españoles lo creyeron. Y lo creen porque en realidad tampoco les ha ido mal. No les ha ido mal porque han cambiado su primogenitura por confort, claro. Y esto, cuando yo lo digo, a alguno le chocará y le dolerá. Pero España es un país sin poder. Es un país que vive bien, pero es un país sin poder porque el poder es la industria y la tecnología,
y ese proceso de industrialización y de construcción de tecnología se terminó y España se desindustrializó porque así lo decidió Alemania y Francia. En compensación había que darle el turismo para que nadie se queje, para que haya mucha riqueza, y está bien, yo también quiero tener riqueza, no está mal, pero lo que está mal es perder el poder, porque en el mundo para poder ser hay que tener poder. El que no tiene poder a la larga no es, porque a la larga le quitan lo que le dieron. Pero no es pesimista mi análisis, no, porque Ortega también acertó en otra cosa. Si en eso no acertó, en que Europa era la solución, acertó en algo más profundo, que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las naciones son las naciones y sus circunstancias. Y entonces nosotros vamos a tener una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad porque, y lo digo con todas las letras, porque lo que vivimos, que ustedes llaman Europa, que en realidad es una falsa Europa y un falso Occidente, tiene sus días contados. En términos históricos, claro. Quizás yo no lo vea, José Luis López Linares no lo vea, mi amigo Miguel Bertón no lo vea, pero los estados, tal cual como los conocimos, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica e incluso Italia, tienen sus días contados. La demografía es una ley, tiene sus propias leyes y sus leyes son inexorables. Sus leyes son inexorables. Europa, la Europa francesa, belga, holandesa, alemana, casi podríamos asegurar, si no acontece un milagro siempre puede intervenir, porque Dios interviene en la historia, será una Europa verde y no verde por ecológica. Y cuando eso acontezca, el mito de Europa se habrá terminado. ¿Y España quedará sola? No, España no estará sola. España estará con sus hermanos hispanoamericanos. En un mundo que al mismo tiempo que se tiñe de verde Europa, será un mundo que marcha hacia la construcción de grandes ecúmenes culturales, que serán expresiones después políticas y de poder geopolítico. Y entonces, en ese momento, nosotros inevitablemente nos reencontraremos, porque se abrirá una ventana de oportunidad, porque será nuestra única forma de subsistencia de España y de subsistencia de Hispanoamérica, porque si nosotros no realizamos la unidad, no seremos nada, absolutamente nada. Entonces habrá un imperativo categórico que nos forzará a hacer la unidad malgrado nosotros mismos. Pero claro, eso hay que prepararlo, porque las oportunidades también se pierden. Las oportunidades se pierden. Porque no alcanza con pedirle a Dios, ¿está? Porque eso me hace acordar al tipo que estaba en la iglesia, ¿no? Entonces iba a la iglesia, terminaba la misa y el tipo se quedaba siempre de Diosito, Diosito, haceme ganar la lotería. Domingo tras domingo, año tras año, hasta que un día Jesús ya se cansó, ¿no? Se saca los clavos, baja, se entiende, lo abraza al tipo, le dice, yo te hago ganar la lotería, pero por lo menos comprá un billete. Por lo menos comprá un billete, claro. Él quería ganar la lotería y no compraba ningún billete. Nosotros tenemos que comprar el billete. ¿Cuál es el billete? Lo que estamos haciendo, preparándonos culturalmente y políticamente, históricamente, para comprender el fenómeno histórico y lo que somos, ¿está? Es decir, estamos haciendo lo que hizo Fichte, discurso a la nación alemana. Nosotros estamos haciendo un discurso a la nación española, a la gran nación española, si ustedes quieren, nación hispánica, que va, se entiende, de los Pirineos a Acapulco y de California, y no digo el Río Grande, de California a Tierra del Fuego. Estamos haciendo el discurso a la nación española, a la nación hispánica. Estamos preparando, se entiende, la conciencia colectiva para que esa oportunidad no se nos escape de la mano. Entonces, esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Esa es la gran tarea en la cual estamos ahora. Es una tarea gigantesca, hermosa, divina. Nosotros no seremos quizá protagonistas de esa unidad, pero sembraremos en la conciencia de los jóvenes los factores que le permitirán comprar el billete y que la oportunidad no se le escape de la mano. Estamos haciendo nuestro discurso a la nación española, nuestro discurso, se entiende, a la nación hispánica.
Y por eso yo los comprometo a ustedes. No alcanzan con que estén sentados acá, no alcanzan con que yo escriba libros y los amigos hagan discursos y escriban otros libros. Tenemos que comprometernos mucho más. Es una pelea día a día, hora a hora, para convencer a quienes, a los más jóvenes, que no están precisamente hoy acá de forma mayoritaria. A esos hay que convencerlos, porque a esos tenemos que prepararlos, porque la oportunidad será para ellos, no para nosotros. Ellos serán los que tendrán que concretizar, ¿se entiende?, hacer realidad esto que nosotros hoy estamos predicando, pero sin nuestra prédica ellos no tendrán ninguna oportunidad. Por eso es importante lo que estamos haciendo, lo que hacemos, lo que ha hecho Ángel, lo que hace José Luis, lo que hace, se entiende, Luis Gorratachegui, lo que hacemos todos, es de una importancia extraordinaria que nosotros mismos, por nuestra propia condición de seres humanos, no logramos medir lo que estamos haciendo. Es el discurso a la nación hispánica. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora entramos en una conversación, coloquio en esta mesa, como si estuviésemos en el salón de casa. Yo voy a lanzar dos ideas que me gustaría que reflexionéis. Una es el fenómeno migratorio, es decir, lo que estamos viviendo, sobre todo en España, de gente de Hispanoamérica que llega aquí y cómo se integra, cómo se adapta y cómo puede cambiar su visión de su identidad y cómo puede repercutir en los que se han quedado allí. Y esa me gusta contestar. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Sí, la contestáis ya y... Sí, ya. Venga. La contesto ya, porque andan ahí un grupo de malvivientes jóvenes a servicio del poder anglosajón, ¿no?, que se dicen incluso hispanistas y que escriben libros. Entonces andan diciendo, se entiende ahí, que llegan, se entiende, a España y matones, asaltantes, violadores, colombianos, venezolanos, son muchachos que no estudiaron nunca nada. A Argentina también llegaban maleantes, traficantes, delincuentes españoles. Era la minoría, como son la minoría de los que llegan acá. La mayoría de los que llegaban y que yo conocí, muchos me criaron, eran trabajadores españoles. Pero no solo llegaban delincuentes, se entiende, españoles, también llegaban delincuentes polacos, delincuentes sicilianos. Claro, porque es parte de la realidad. Es decir, no hay una nación, un pueblo, un conjunto de habitantes, se entiende, que sean todos santos. Vienen y vienen entre ellos los buenos y los malos, claro. En Rosario, que es mi ciudad, se la llamaba la Chicago Argentina, no solo porque era el principal puerto exportador de cereales de todo el continente americano después de Chicago, sino porque se instaló la mafia. La mafia italiana se instaló en Rosario, pero también se instaló la mafia polaca, que traficaban con mujeres. ¿Y eso qué quería decir? ¿Que todos los polacos que estaban trabajando pertenecían a la mafia traficante de mujeres? ¿O que todos los italianos que estaban traficando pertenecían a la mafia italiana? No, eran la minoría, ¿verdad? ¿Y cómo se soluciona eso? Como se solucionó siempre, con el orden, con la policía. Pero si hay una posibilidad de que España siga siendo España, es que esos hispanoamericanos estén con ustedes ahora acá e inviertan la pirámide funeraria que España tiene. Entonces no se dejen engañar por esos muchachos que están a sueldo de otros poderes y que no estudiaron más, se entiende, que lecturas de internet rápidas y de WhatsApp. No. Esos que son peligrosos y que hay que ponerlos presos y que hay que identificarlos, y que pertenecen a mafias venezolanas, colombianas, argentinas o peruanas, o rateros, se dice en mi país, que salen, se entiende, a agarrar y robar celulares o carteras, son una minoría. La mayoría de los que vienen, vienen a trabajar, vienen a integrarse, claro. Ellos no tienen la culpa de ser negros legendarios. Si en el Perú, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, le han enseñado, se entiende, que el 12 de octubre fue el comienzo del genocidio de América. Entonces, ¿qué culpa tienen? Es culpa nuestra de no explicarles la realidad histórica, la realidad de lo que aconteció. Pero hay que explicárselo, y es muy fácil, porque la leyenda negra es un castillo de naipes, es una gran mentira. Y por lo tanto, cuando sopla el viento de la verdad,
esa leyenda negra se cae de forma absoluta, se cae de forma absoluta. Entonces, ustedes no se dejen engañar por eso. La gran masa de los que llega son trabajadores, y son trabajadores que van a cuidar a sus abuelas, que van a cuidar, se entiende, a sus abuelos, que van a cuidar a sus niños, y que no le van a cortar el cuello, se entiende, o que no sueñan cortando el cuello, porque pertenecen a una comunidad religiosa distinta, que alguna vez habitó en suelo español y que sueña con recuperarlo. Muchas gracias. Yo tengo que decir algo, de verdad. Este aspecto me toca personalmente, ¿no? Pero de un modo total. A ver, yo siento que eso que nos hizo separarnos hace 200 años, creó más bien un corredor en el mar, ¿no? Y quiero que lo observen y lo piensen de esta manera. Cuando pasa algo al pueblo hispano de un lado del océano, pues se va al otro lado del mar, a donde está la otra parte del pueblo hispano. Y cuando pasa una cosa, cuando llega la etapa de calamidad, de tiranía, de maldad, en esta parte, pues volvemos entonces nosotros al otro sitio. ¿Por qué se los digo? De esas cosas maravillosas que hay en Hispanoamérica está el mestizaje. El mestizaje es una característica propia del pueblo hispano, no de otros pueblos. Y yo soy producto del mestizaje. Aun cuando ustedes me vean bastante oscurito, mi madre, que en paz descanse, la que siempre recuerdo, ayer cumplía mi madre un aniversario más de fallecimiento, era una mujer muy blanca, de cabellos castaños claros y ojos muy verdes. Mi padre, por supuesto, es como yo. Entonces, ustedes dirán, ¿de dónde venía esa señora? Pues ella venía de personas que habían salido huyendo de la Guerra Civil Española y habían llegado a Venezuela. Y entonces ahora, dense cuenta a dónde he llegado yo. Dense cuenta ustedes ahora cómo precisamente mi esposa tiene nacionalidad española, mi hija es española, y yo no me siento diferente, yo no me siento diverso. Y quiero tocar un tema muy importante que ya Marcelo ha tocado, ¿no? La xenofobia no solo es que no es una característica hispana, es una característica absurda, terrible y de mentes lamentables. Pero ya va, hay gente que es xenófoba. Y fíjense ustedes que el cuento no es como suele echarse en contra del malvado español. Los españoles que son racistas y son xenófobos son cosas que se dicen en América. Eso es mentira. Hay gente mala en todas partes, Porque yo recuerdo cuando era un chico en Venezuela y muchos de esos españoles, portugueses, italianos que habían llegado para allá a emprender, eran mal vistos también por algunos venezolanos, que incluso utilizaban apelativos o pretendían denominar a toda una caterva de personas que habían llegado de la península ibérica con un mote, o mejor dicho, con una parte de España. Le decían a todos los gallegos eso, de la manera más despectiva. El hombre podía ser extremeño, andaluz, podía ser de cualquier parte, pero los gallegos esos. Y eso no se habla. Y eso ocurría en Venezuela, No era la mayoría, nunca fue la mayoría, como tampoco es la mayoría aquí. Pero entonces, porque uno lo haga, se vuelve noticia y de pronto entonces tienen el tupé de decir que los españoles son racistas o xenófobos. Por Dios, yo no puedo decir cosas semejantes. Vean el color de mi piel y vean mi acento. Y bastante que me he sentido en mi casa, bastante que he hecho buenos amigos aquí. Aquí por lo menos está Julio, un gran amigo al cual aprecio profundamente. Entonces, no pretendamos nosotros ser lo suficientemente tontos para creer que la maldad, que los casos puntuales nos definen de algún modo, porque no es así. Puedo decirlo con toda la fe del mundo. Y queridos amigos, de nuevo les digo, y escuchen este llamado desesperado. Hemos tenido durante estos 200 años nosotros la posibilidad de que al fragmentarnos, cuando nos va mal en una parte, cruzamos el océano. No esperemos a que no queden lugares a los cuales escapar. No esperemos nosotros para tomar conciencia y darnos cuenta que lo que le pasa a uno nos pasa a todos y que tenemos que afrontar la visión de que somos hermanos y de que merecemos mejores cosas. Porque si no, sencillamente entonces allí sí no tendremos oportunidad.
Hola. Ajá. Sí, yo quería traer a colación una historia que es como una metáfora de nuestra unidad en el seno de la globalización. Hace 40 años aproximadamente yo vivía en Alemania y recuerdo que una vez, cuando terminábamos de comer en el comedor universitario, había inmediatamente después una cafetería. Esa cafetería, como es natural, estaba llena de alemanes, pero siempre había una mesa bastante numerosa y ruidosa de hispanohablantes, ¿no? Que nos reuníamos allí, contábamos nuestras historias, nuestros chistes, nuestra manera de ser, de tocarnos, de mirarnos, etcétera, etcétera. Esa mesa para mí siempre me trae como, es una cosa como una muestra tangible de nuestra unidad. Cuando nosotros nos hallamos ante algo que nos es radicalmente distinto, nos damos cuenta de que somos muy parecidos. Lo que pasa es que generalmente a la persona promedio no le toca esa exposición al que es radicalmente otro y no tiene esa oportunidad de sentir la comunidad cultural. Ahora, yo les digo, cuando yo estuve en Alemania, esa mesa para mí fue factor de salvación a todo nivel. Y en esa mesa había españoles, argentinos, venezolanos, mexicanos, y todos absolutamente claros en que frente a los alemanes éramos uno. Imaginemos que no son los alemanes, sino es la globalización, llena de pueblos absolutamente distintos. Bueno, nosotros ante esos pueblos tenemos que darnos cuenta que para tener una mesa propia y un ámbito propio, tenemos que tomar cabal noción de nuestra comunidad cultural. Y otra cosa que quería comentar sobre el tema coyuntural de la España europea actual, es que la salvación de España pasa por la incorporación masiva de hispanoamericanos. Masiva. Porque es un tema, como dice Marcelo, desde el punto de vista demográfico, sencillamente no se pueden pagar las pensiones. Cada vez que ustedes vean a un venezolano taxista, una venezolana que les arregla la cama, como me ocurre a mí como venezolano, o sea, la persona que me arregla la cama en el hotel es venezolana. Es decir, alégrense, porque esa sangre se va a incorporar y va a permitir la continuidad histórica de la España europea. Gracias. Bueno, tengo, antes de una pregunta, acá me ha pasado una señora que viene bien y oportuna por el siguiente tema que quería lanzar, pero déjenme que en tema de lo que estamos hablando yo cuente algo que me ha pasado en casa y que coincido con lo que ha dicho Carlos. Estábamos comentando en casa las noticias que daba la televisión sobre Francia hace un mes y medio. Un agente de policía dispara a un chaval joven, lo mata, es un chico inmigrante, y a raíz de eso, recuerdan, ha habido miles de edificios incendiados en Francia, centenares de heridos, miles de vehículos incendiados, en fin. Y resulta que, según estamos hablando de esto, mi hija pequeña, que ha estudiado en Francia, que no es muy partícipe de estos temas, es abogada, pero me encendió la luz. Y según estamos hablando de eso, dice, eso en España no va a pasar. Dice, porque en Francia las personas de otras nacionalidades, o mejor dicho, de otros orígenes, odian al francés. Lo odian, fue su palabra. Y ella estuvo en el Bataclan, y mi hija estuvo allí en años duros. Dice, pero es que los hispanoamericanos, dice, me dijo, ellos somos nosotros. Dice, aquí no vamos a tener ese problema. Y estoy totalmente de acuerdo con mi hija. Aquí el elemento hispanoamericano para mí encaja perfectamente y para mí es una salvación económica y social porque no hay sector que no estén ya presentes y lógicamente ascendiendo a medida que suban en la escala social. Pero para mí hoy hay sectores de la economía que es imposible mantenerlos, no hay más que pasear por ahí, si no tenemos gente de Hispanoamérica aquí. Yo desde luego creo que eso nos va a ayudar bastante a reconectarnos. La siguiente cuestión, para plantear. Aquí me dice una señora, y si alguien quiere hacer alguna pregunta que me la traiga, porque el ratito que nos queda, pues la lanzamos.
Y claro, yo quiero hablar ahora al otro lado, cómo veis Hispanoamérica y la evolución, ¿no? Cómo van a evolucionar allí las sociedades, los gobiernos en esta línea que estamos todos pensando. Aquí me dice una señora, dice, pregunta para Marcelo Gullo. ¿Es compatible la unión hispánica con la democracia liberal? Entonces, bueno, la pregunta viene bien y también vuestra opinión. ¿Cómo va a evolucionar eso para que algún día lleguemos al encuentro? Bueno, la pregunta también tiene una carga que la tenemos todos del mito que la democracia la inventó el mundo anglosajón. La democracia se inventó el León, no la inventó el mundo anglosajón. Y desde el punto de vista de... ¿No se oye? A ver, ¿ahora sí? No, sí. Lo voy a comer al micrófono. Decía, la pregunta tiene un mito que lo tenemos todos de pequeños, que la democracia la inventaron los liberales y el mundo anglosajón. La democracia se inventó en León. La primera vez que hubo un parlamento fue en territorio hispano, que fue en León, no fue, se entiende, en Inglaterra. Y la primera vez que se estableció el principio fundamental de la democracia fue en Salamanca, donde se estableció que el poder venía de Dios, Dios se lo daba al pueblo y el pueblo al rey, que tenía que gobernar como un padre, mientras que los otros seguían insistiendo que el poder venía de Dios y se lo daba al rey, y el pueblo no contaba nada. Así nosotros no tenemos nada que copiar ni pedir prestado a nadie para ser lo más auténticamente democrático del mundo. Y nuestro ser es profundamente democrático, nuestro ser es profundamente democrático, independientemente de la forma, se entiende, que adopte esa democracia, cuando el ser de ellos es profundamente antidemocrático, porque es un ser profundamente racista. Profundamente racista. Es en apariencia liberal y democrático y en el fondo profundamente racista. Y es cosa que nosotros no hemos hecho nunca. La verdadera democracia es aquella, se entiende, nosotros nos podemos sentar en una mesa, un hombre de color, ahora no se puede decir negro, porque queda mal, pero eso es porque ellos entendieron las cosas mal. Nosotros no nos importa que sea negro, indio, blanco, mestizo, se entiende, cholo, de Perú, porque nos consideramos una misma cosa independientemente del color y de la forma de los ojos, porque para nosotros es un estilo de vida, es un conjunto de valores, ¿por qué? Porque en el fondo, creamos o no creamos, sabemos que somos todos hijos del mismo Padre, ¿verdad? Y tenemos la misma cultura y la misma lengua. Y entonces, por supuesto que es compatible, y por supuesto que lo ha sido siempre, así que para nosotros no representa ningún problema. ¿Se me escucha? Es que este micrófono nos ha estado dando la guerra, este es el micrófono anglosajón, que está aquí molestando. De hecho, dense cuenta de que cada vez que Marcelo lo toca, vibra. Es impresionante, ¿no? Con el micrófono. A ver, Julio planteaba algo que me parece muy interesante. Hablaba del futuro de Hispanoamérica. Y déjeme decirle que es algo que he pensado un montón de veces. Cuando estudiamos historia a nivel universitario, siempre se nos enseña que nosotros precisamente, pues, tenemos que basarnos en los hechos que ocurrieron. No nos dan el título de futurólogos, ni nos dan el título de adivinadores de lo que va a pasar. Sin embargo, siempre es posible, en virtud de ciertas ciencias sociales, poder realizar una prospectiva, en efecto, en virtud de lo que uno ha visto, ¿no? En virtud de lo que uno ha estudiado. Para no hacer demasiado larga la respuesta, yo podría sencillamente señalar que mientras Hispanoamérica siga enferma de estos señores que se creen los jefes y los amos de un lugar y que ellos son la voz del pueblo, y mientras Hispanoamérica siga dividida y creyendo en leyenda negra, pues van a seguir proliferando absolutamente todos los males. Y déjenme decirles que esos males también han cruzado el océano y están aquí. De manera que
dense cuenta que nunca se habla de unidad, siempre todos los discursos tienen que ver es con que este es malo, este es el otro, o si no, sacan entonces pues la más sencilla. Eso es culpa de los españoles, somos así por los españoles, que todo lo malo que trajeron, ojalá nos hubiesen colonizado los ingleses o los alemanes, eso es lo que dicen, esa es la respuesta de los líderes políticos hispanoamericanos, cuando hay algún problema que ellos han causado. Entonces, hasta que no exista en lo absoluto una toma de responsabilidad y que por tanto conlleve a la educación, pues lamentablemente yo creo que la cosa no va a mejorar. Pero, a ver, le suelto algo como colofón a esta respuesta, ¿no? Que siempre lo digo cuando hablo de esta clase de temas. El gran intelectual venezolano, gran educador venezolano, uno de los hombres que se atrevió en el siglo XIX a hablar de España como la madre patria, a hablar del cariño que deberíamos tener los hispanos entre nosotros, tamaña grosería, ¿no? Que él dijera eso. Don Cecilio Acosta, cuando le planteaban esta clase de temas o alguna cosa particularmente peliaguda, ¿cómo hacer para que la sociedad sea mejor? Pues don Cecilio Acosta, con el modo tan brillante, tan sucinto, tan lacónico, pero tan sustancial que lo caracterizaba, él decía, pues entonces enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo útil, enseñe usted lo bueno, enseñe a todos y eso es todo. En lugar de estar intentando buscar categorías, estar intentando edulcorar el lenguaje para que un grupo de amigos nos lean los papers y nos digan qué maravilloso el libro que has escrito y seamos entonces las estrellas de 20 personas, hay que intentar trasladar este mensaje a mientras más personas podamos. Hagamos caso a don Cecilio Acosta. Enseñen ustedes lo bueno, enseñen ustedes lo que se entiendan, enseñen ustedes a todos y eso es todo. Bueno, lanzo temas. El mundo parece que hay unas grandes superpotencias que pugnan entre sí. China, bloque anglosajón, Rusia. En América la presencia de estas superpotencias, ¿cómo está su presencia? ¿Puede en algún momento haber hueco para la toma de conciencia de las naciones hispanoamericanas y hacer valer por sí mismas sus recursos naturales que allí tienen, su identidad propia? Es decir, veis claro, estamos hablando de un periodo de 20, 30 años, nadie piense que, como decía Marcelo, esto va a cambiar mañana, pero en algún momento las conciencias toman conciencia. En esa pugna que hay en América, ¿cómo veis la influencia de unas y otras? ¿Y cuál es el futuro a medio y largo plazo? Bueno, voy a traer a colación un tema que amenaza a toda Hispanoamérica, que es la flota pesquera china. La flota pesquera china está haciendo incursiones constantes cerca de nuestras costas, de los más diversos países. ¿Qué capacidad de reacción tienen nuestras pequeñas cancillerías, nuestras pequeñas armadas, en la medida en que China se decida a cometer, bueno, un asalto a nuestros mares territoriales, a nuestras plataformas continentales? Muy poca. Nosotros tenemos que entender que hay una cantidad de retos planteados y uno de ellos es la defensa. Nosotros, por ejemplo, cuando yo hablaba de la ciberplaza, nosotros tenemos una cantidad de asignaturas pendientes que podríamos acometer juntos. Por ejemplo, acometer juntos el tema Gibraltar, Esequibo, Malvinas, por ejemplo. Y en la medida en que lo hagamos juntos, de verdad, puedo garantizarles que los resultados serán más exitosos que los que venimos teniendo hasta ahora. Bueno, la pregunta podría uno extenderse para una conferencia completa, ¿no es cierto? El mundo marcha inexorablemente a la conformación de grandes bloques, pero esta vez no serán bloques basados en la continuidad geográfica,
sino en el hecho cultural profundo. El hecho cultural profundo existió siempre, pero la tecnología no es la que hoy hay, y entonces hacía que el hecho cultural profundo tuviese la dificultad de la distancia, la dificultad del espacio. La tecnología ha produciido aquello que Marshall McLuhan llamaba, ¿no es cierto?, el fin de la categoría de tiempo y espacio, porque es como si todos estuviésemos en un solo lugar, y cuando uno está todo junto, reunido en un solo lugar, lo que importa no es la vecindad con el otro para unirme, lo que importa es la afinidad cultural que tenga con el otro. Es lo que él estaba tratando de explicar, Carlos, dice, cuando estaba en esa universidad alemana. Si están todos juntos ahí, ¿qué los une? La vecindad, ¿está? El estar cerca uno de otro. No los une eso. Lo une la cultura. Los que son de la cultura se reúnen entre ellos. Y ese es un hecho inexorable del siglo XXI. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad para construirlo, porque cuando grandes bloques se enfrentan entre ellos por la hegemonía del mundo, cuando esto acontece, están distraídos en su pelea profunda, y el bloque que construya China se va a enfrentar al bloque anglosajón, inevitablemente, no militarmente quizás, porque el arma nuclear impide lo que pasaba antes cuando había imperialismos satisfechos e insatisfechos que se peleaban entre ellos. No, pero esa pelea va a existir de la misma manera, y en ese momento es una ventana de oportunidad para nosotros. Mientras que esa pelea exista, existe una ventana porque están distraídos en el cual uno puede consolidar su posición. Si esa ventana deja de existir, la oportunidad se termina. ¿Y por qué deja de existir? Es muy sencillo, la ventana deja de existir porque cuando dos poderes se enfrentan, hay una posibilidad y otra posibilidad. La primera posibilidad es que uno de los dos venza al otro, y si uno vence se constituye en hegemónico y se acabó la ventana. La otra, como la energía no es permanente, deciden dejar de enfrentarse y tener una cohegemonía, se dividen el mundo y dirán, se entiende, el África y Europa para uno y esto para otro, y entonces ahí se acabó la oportunidad. Pero mientras que ese escenario, que es el escenario que ya estamos visualizando, que es el enfrentamiento entre el gran bloque chino y el bloque anglosajón, se produzca, nosotros tendremos una ventana de oportunidad. Independientemente de que sean 100 veces, 1000 veces, 100.000 veces más poderosos, porque están ocupados en otra cosa. Y cuando está ocupado en otra cosa es el momento de uno. Y entonces ahí tendremos que haber trabajado lo suficiente culturalmente para aprovecharla, que es lo que yo estaba tratando de explicar en la primera parte de la exposición. Hay que preparar los ánimos y templar el alma, para cuando se produzca esa ventana de oportunidad, para no desperdiciarla, comprar el billete de lotería e ir a cobrarlo. Yo les quiero traer una anécdota hispana, para que ustedes se den cuenta de lo que ocurre cuando nos separamos, permanecemos separados, y de ninguna manera pretendemos nosotros, de modo real, dar respuesta a nuestros problemas. Esta característica que suelen tener los anglosajones a lo largo de la historia, que a veces les gustan pedazos de terreno y se los quedan, como Gibraltar, como lo que pasó con las Malvinas en su momento, ¿no? Pasó en Venezuela con el Esequibo, que lo decía Carlos. Y quiero traerles algo a colación. Los británicos se encargaron durante el siglo XIX de falsear documentos a través precisamente de un cartógrafo, presunto cartógrafo alemán llamado Robert Schomburg, para adentrarse en el río Esequibo y quitarnos una gran cantidad de territorio a los venezolanos. Y eso pasó así, y nadie dijo nada porque era el gran imperio británico y todo el mundo le temía. Cuando Venezuela intentaba rechazar esta situación, Venezuela solita, una Venezuela decimonónica llena de guerra civil, una Venezuela a la que nadie le hacía caso, Inglaterra decía que no iba a negociar con Venezuela porque Inglaterra no se sentaba con países bárbaros. Claro, es interesante que digan eso cuando ellos fueron los principales responsables de hacer que Venezuela se separara, ¿no?, del mundo hispano. Luego vemos nosotros entonces que a inicios del siglo XX Venezuela descubre que tiene petróleo, mucho,
petróleo, demasiado petróleo. Y con el paso del tiempo Venezuela se va colocando en una posición en la cual puede hacer lo que se hace con la soberanía. No se negocia, se ejerce. No se pide de alguna manera, mira, déjame pretender o déjame utilizar mi soberanía. No, no, no. La soberanía está sobre el territorio de uno y se ejerce. Punto. Pero, por supuesto, la cosa interesante es que entonces Venezuela entra en una etapa en la cual está demasiado ocupada en lo que los Estados Unidos piensen del gobierno democrático venezolano. Y por supuesto que intentar ejercer la soberanía sobre ese territorio que los británicos habían arrebatado de la peor manera y que incluso en el memorial o el testamento de Mallet Probes, que fue nada más y nada menos que el juez que dictó el laudo nulo del año 1899, que él decía, a mí los británicos, pues mira, me dijeron que hiciera esto y yo lo hice. O sea, existe el documento, ¿no? Por tanto, Venezuela denunció el laudo. Bueno, en el siglo XX Venezuela pudo ejercer la soberanía, no lo quiso hacer. Incluso los guyaneses hicieron la rebelión de Rupununi, en la cual ellos decían, pero por favor, o sea, nosotros somos venezolanos, acójanos, queremos formar parte de su país. Y Venezuela, bueno, vamos a sentarnos a ver qué le parece a los norteamericanos y nunca hacemos nada. Eso, por supuesto, hasta que llegó el gran embaucador, el hombre que ya falleció en Venezuela, Hugo Chávez, que le encantaba decir que era un gran nacionalista, pero en lugar de eso, como él consideraba, conforme a la tesis de Fidel Castro, que esas eran vocaciones expansionistas de Venezuela sobre el Esequibo, se encargó de dejar el asunto engavetado. Dejó que los guyaneses comenzaran a dar concesiones petroleras sobre ese territorio y hoy en día Venezuela está a punto de perder, ahora no solamente de facto, sino de iure el Esequibo. ¿Por qué les traigo yo a ustedes esto? Porque quizás lo van a ver en la parte internacional de las noticias. Bueno, mira, la Corte Internacional de Justicia está diciendo tal cosa, ustedes van a recordar lo que yo les estoy comentando. Se los digo, porque eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos la mentalidad pequeña de permanecer separados y de solamente pretender imponer nuestra voluntad frente a nuestros hermanos. Ahora, más bien, queridos amigos, nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto, tal cual como se ha señalado en esta mesa, se están configurando grandes bloques y por supuesto que la influencia que existe en nuestros países cada vez más pequeños en relación de poder frente a ellos, pues nosotros tenemos que intentar en la medida de lo posible ver nuestras propias límites e intereses. Pero si eso no ocurre, lamentablemente, quizás vamos a pasar a ser el patio trasero de otro bloque. Y pegaremos gritos también así, seguramente, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a ver. Estamos cumpliendo fabulosamente con el horario y vamos a hacerlo como los suizos puntuales. A las 8 hay un acto de conmemoración al Monumento Héroes del Cavite. Y tenemos 10 minutos para 2 o 3 preguntas y no se entretienen mucho todos, así que voy a bajar el micrófono, pero sí rogaría que a menos 2 minutos, menos 3 voy a cortar para que podamos cumplir con el horario del siguiente acto, que además tenemos allí a los hombres de época preparados. ¿Preguntas? Bueno, más que una pregunta, una breve puntualización. Al primero de los ponentes, Carlos, creo que es el nombre, ¿verdad? Ha dicho en su intervención que hoy en día Madrid es indiscutiblemente la gran ciudad hispana por excelencia, donde hay la mezcla de todos los países, de todos los colores. Bueno, usted viene de la tierra de Bolívar, como usted ha dicho. Yo vengo de la tierra de Puigdemont. Y le recuerdo que nuestra tierra, Barcelona, es la única ciudad que desde hace ya más de 10 años y organizado por la sociedad civil, sin ningún partido político, sin nada, conmemora el Día de la Hispanidad, con homenajes en el Monumento a Cristóbal Colón, con un desfile que hubo ayer por el paseo principal, el Paseo de Gracia, extraordinario, con grupos folclóricos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, una auténtica belleza, y todo eso organizado por catalanes de socarrel, como decimos nosotros, catalanes puros, es decir, hispanos, españoles puros,
sin ayuda de nadie. No nos olvidéis, por favor, a los que somos de la tierra de Puigdemont. ¿Ahí? Buenas noches. Yo vengo de Estados Unidos, de Miami. ¿Ahí? Ah, ok. Esta pregunta va para Marcelo Gullo sobre la exposición que hizo. Es una pregunta que ya he hecho en varias ocasiones y nadie me ha respondido. ¿Cuál es su lectura de la participación de la hispanidad en los Estados Unidos, en la cual estamos ganando cada vez más espacio político, en el área tecnológica, en muchos espacios, y eso cómo puede afectar la hispanidad en un contexto geopolítico? Mi querido amigo, no es una pregunta para responder en un minuto. Eso es un libro o una conferencia, pues eso dependerá de qué hagan los hispanos y de qué hagan los anglosajones. No, y eso está todavía por verse. Eso está todavía por verse. Si habrá un Estados Unidos distinto del que nosotros hemos conocido siempre, es una incógnita. No lo podemos saber. Por el momento lo único que sabemos es que el reconocimiento que, por ejemplo, había tenido la hispanidad en la época de Reagan se terminó porque hay una directiva clarísima en los Estados Unidos que dirige, en los Estados Unidos de los órganos de información, no lo que aparece en la televisión, de inculcar a los hispanos, ¿verdad?, un odio hacia España, diciendo, se entiende, que la culpa de todo la tiene España. Entonces ahí vemos a Fray Junípero que se le echa estiércol encima. Entonces uno dice, ¿y quién le está echando estiércol? Y son hispanos de los Estados Unidos, no son anglosajones. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque le han camuflado, se entiende, su percepción para que dirijan su odio hacia España y no se den cuenta de cuál es su peso político específico, de dónde están, y la verdad que están en territorio que no era anglosajón, sino que era hispano, ¿no? Entonces, para que no se den cuenta de eso, la culpa de todos los males la tiene España. Mientras que eso siga funcionando, podrá hablarse español en Estados Unidos, sí, se podrá hablar español y mucho más, pero lo importante no es que hablen, sino que entiendan y que piensen como hispanos, y que por lo tanto que sepan que la leyenda negra es falsa, ¿no? Entonces eso dependerá, está en juego. No se puede decir ahora, porque es un proceso político que es un partido de fútbol que se está jugando. A ver, pues 4 minutos, 2 preguntas, pregunta-respuesta y acabamos. Hola, buenas noches. Yo quería pedirles que cuando hablen de los inmigrantes hispanoamericanos, no solamente hablen de las criadas o de los camareros. En mi ambulatorio, la mayoría de los médicos son venezolanos, cubanos y argentinos, que hay mucha gente que viene aquí a trabajar en puestos altos. Solamente era eso. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una especie de pregunta propuesta. Todos sabemos, no se ha hablado aquí, pero sabemos cómo se va creando la leyenda negra, con Fray Bartolomé de las Casas, y cómo triunfa tan rápidamente. Es el caso, ¿no?, lo que yo quiero plantear. Vamos a ver, aunque se hicieran muchas ediciones en Alemania, en Holanda y después en otros países, hay que tener en cuenta que en aquella época la gente no sabía leer y escribir. ¿Cómo triunfó realmente aquello? Fue seguramente por el panfleto. En alguna ocasión, creo que fue a Elvira Roca Barea, se lo escuché. El panfleto fue lo que al llegar a la iglesia le decían a los alemanes, pues mira, pues fíjate, una imagen donde se ven españoles con perritos comiéndose a los indios y 4 palabritas que a lo mejor el alemán que estaba al lado y sabía leer se lo explicaba, o si no iba a ser el sacerdote
luterano el que se lo explicaría desde el púlpito. Entonces, eso fue lo que hizo seguramente que en poquísimo tiempo se organizase entre alemanes y holandeses lo que realmente había que explicarle a todos, a toda la gente y a los alemanes mismos y holandeses, que realmente fue una guerra civil entre ellos, entre católicos y luteranos. Entonces, lo que yo me planteo ahora es, y con lo que ha dicho creo que es Carlos el primer ponente, ¿no? Utilizando Internet, utilizar el panfleto, es decir, un díptico, tríptico, donde al igual que hicieron ellos y les dio resultado, ¿por qué no poner estos países cometieron genocidio, los holandeses en Indochina, en Sudáfrica, los ingleses en la India, en tal, en cual, los americanos ahora, hace recientemente, y España ¿cuándo ha cometido un genocidio? Pero un genocidio mandado por su rey, por sus capitanes, nunca, nunca. Hubieron enfrentamientos de guerras y tras un enfrentamiento de una batalla, pues lo normal es matar o a los sargentos, coroneles o al general o lo que sea, pero después matar a la población civil no fue el caso en su mayoría de la conquista de España en toda América e incluso en Filipinas. Entonces, que la gente lo viera en un espacio pequeño, un panfleto que se puede hacer por internet o por lo que sea, es una propuesta que hago. Le dio resultado a los alemanes, a Lutero y a los holandeses. En poco tiempo se rebelaron contra su rey, que era Carlos V. No sé si eso os servirá de... Yo no tengo poder para estar en YouTube, pero vosotros sí. Nada más. Un minuto rápido si queréis comentar algo y levantamos el acto. Bueno, rápidamente, eso es lo que estamos intentando hacer, precisamente llevar con un lenguaje claro, sucinto, cordial, cercano, que las personas puedan comprender realmente qué ocurrió, ¿no? Más allá de lo que claramente también hacemos a nivel profesional, que es la historia. Eso es lo que podría decir. Y bueno, nada, el micrófono se ha vuelto loco, pero hay que despedirse porque vamos al monumento. Por mi parte, quiero de verdad agradecerles profundamente el hecho de que hayan venido. De nuevo, agradecimientos a Héroes de Cavite, Marcelo. Bueno, no, sencillamente insistir en el hecho de que tenemos que concebirnos juntos, tenemos que generar procesos centrípetos, tenemos que encontrar las buenas formas de integrarnos, de trabajar bien, de conseguir las buenas historias, las buenas imágenes que queden en la cabeza y que vayan latiendo en nosotros, abriendo el camino que necesitamos para no desaparecer y para, al contrario, ser relevantes y ser un aporte que nos permita vivir desde nuestros parámetros. Muchas gracias a todos. Simplemente saludarlos, gracias, y los esperamos a todos mañana y ahora al monumento. Muchos libros, él no tenía libros. Es rocambolesco, pero que había, España era lo único que había. La raza humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no?